Hola a todos, bienvenidos a este Market View que vamos a hacer del año 2025 y para ello obviamente vamos a ver un poco lo que sucedió este año 2024, el cual aún no termina, pero ya quedan poquitos días para cerrar el año, así que creo que es una buena oportunidad para hacer esta presentación y también para de repente tener un poco más de perspectiva qué es lo que está pasando en los mercados, ya que generalmente en el canal hacemos un análisis más del día a día y es bueno que podamos tener esta visión un poco más estratégica. Y además de eso, les quería comentar que estoy feliz de anunciar que desde hoy estaremos trabajando en conjunto en un partnership junto a THX Capital, empresas asesorías financieras certificadas por la CMF, y estamos hoy junto a su fundador, Daniel Tenú, que tiene más de 20 años de experiencia en los mercados, un gran expertise en renta fija y la verdad es que un gran currículum y una persona que sabe mucho de inversiones, así que nos va a estar acá acompañando en el canal de una forma mensual para ir viendo ciertos views y también ahí él les va a contar algunas novedades más que vamos a tener en conjunto. ¿Y cuál es la idea que tenemos de esto? Es profundizar un poco más la entrega de información, tanto por este canal de YouTube, por también puede ser X o Twitter, como muchos aún lo conocen, Instagram o algunos otros canales que podamos ir teniendo. De hecho, viene ahí un podcast que les va a explicar un poquito más Daniel. Y también la idea es que a la gente que quiera asesoría de profesionales certificados por la CMF pueda buscar, digamos, en THX un espacio en donde van a recibir una asesoría de calidad por gente que está en los mercados día a día y que se dedica a las inversiones. Por lo tanto, al ser una empresa certificada por la CMF y tener esta experiencia, creo que nuestro partnership va a ser muy productivo para las personas que estén interesados en este tipo de servicios, porque en el fondo quieren delegar sus inversiones a gente profesional. Así que Daniel, muchas gracias por venir acá al canal, por participar en este Market View y también por la alianza, este partnership que estamos generando y que estamos presentando también el día de hoy. Bueno, Ulises, bueno, muchas gracias por la invitación y yo estoy muy feliz también de este partnership, de este trabajo en conjunto que estamos comenzando ahora. Yo sigo a Ulises hace tiempo en las redes, en distintos medios que él opera y tiene mucho contenido, mucha información muy valiosa, muy buena, me encanta lo que hace y por eso nos contactamos y creemos que hay un buen match para hacer y crecer y entregar más información aún y mejores servicios. Así que feliz de estar acá. La idea precisamente es potenciar la entrega de información, más análisis, ver más mercado. Nosotros en THX Capital de repente somos una empresa de asesoría en inversiones y nos hemos dejado un poquito de lado lo que es la entrega de la información, el análisis de mercado. Muchos lo piden y bueno, la idea es estar muy encima de esa entrega de información y potenciarlo bastante más y buscar ahí alternativas para que la gente pueda o ya sea guiarse con más información o eventualmente también buscar alguna asesoría o alguna ayuda. Y como dijo Ulises, bueno, voy a estar participando una vez al mes probablemente en este canal de YouTube, vamos a estar haciendo cosas en conjunto en las distintas redes todo el rato, vamos a estar trabajando en conjunto, digamos, diariamente. Y por otro lado, vamos a lanzar un canal, un podcast de inversiones. Estamos debatiendo el nombre aún y la idea es que sea de carácter más informal, más una conversa semanal de lo que está pasando en el mercado y dejamos a todos invitados, tanto a la gente que sigue THX Capital como a Ulises, de que esos temas y estas conversaciones las vayan nutriendo con la info que quieren escuchar. Así que la idea es hacer algo más informal, más de conversa, más entretenido, de análisis de mercado, de cosas más cotidianas de repente, más coyunturales. Y por otro lado, esto que es más en análisis y market view, así que nos encanta. Así que feliz, vamos a lo nuestro, Ulises, a eso a lo que vinimos, a analizar el 2024 y dar una visión del 2025. Así que démosle nomás. Vamos con el Market View y los dejo ahí con la duda de que el nombre del podcast, hasta ahora por lo menos, está pero súper bueno. Así que ahí los invito a que lo empiecen a escuchar ya desde enero ya del 2025. Así que ya pronto ya empezamos con el podcast. Y bueno, vamos con el Market View en donde vamos a hacer un repaso de la macroeconomía internacional, principalmente enfocado en Estados Unidos, también cómo o qué es lo que sucedió con la renta fija y la renta variable a nivel internacional, y después vamos a ver qué es lo que pasó ya en el mercado local, también con los mismos temas de la macroeconomía, qué es lo que pasó en renta fija un poco y también en renta variable nacional. Además, vamos a ir viendo también qué es lo que se podría esperar que podría suceder el próximo año
y ahí Daniel nos va a dar su opinión en base a su gran experiencia que tiene. Y por último vamos a revisar un poco el dólar en el contexto internacional que tiene y también el tipo de cambio ya acá en el medio local de qué es lo que se espera. Así que vamos de inmediato con el mercado internacional, en donde en la parte macroeconómica las tres variables, digamos, que siempre está mirando más el mercado, es la inflación que está ahí medida por el PCE en Estados Unidos, la tasa de desempleo y también el PIB, el cual se puede ver que la inflación ha venido bajando desde los máximos que tuvo en el año 2022, 2023. La tasa de desempleo tuvo un alza también, pero ha venido descendiendo y ahora ha tenido una cierta estabilidad, y el PIB ha tenido también ciertas complicaciones y hubieron bastantes ahí temores en algún momento de una posible recesión, pero en Estados Unidos por lo menos se ha ido afianzando, digamos, y está consolidándose con un PIB bastante robusto, digamos, para cerrar el 2024 y también para el próximo año. Vuelvo atrás, Ulises, por favor. Sí, yo quería comentar acá a grandes rasgos que la inflación, la meta es del 2%, así que la conclusión un poquito es que la inflación está quedándose un poquito más arriba de lo que se espera, y eso es una complicación para la Fed. Desde el punto de vista del desempleo, yo algo que quería dejar acá arriba de la mesa es que muchas veces se habla de un indicador de que si sube en un trimestre más de, creo que 0,4, 0,5%, la tasa de aumento del desempleo, eso sugiere recesiones futuras. Esta subida que fue como de 3,7, 4,2, como que pegó en el palo, así que estuvo ahí haciendo que muchos pensaran que venía una recesión. Y desde el punto de vista del PIB, fue muy bueno en el fondo Estados Unidos este año, superó la expectativa de gran parte del mercado que a grandes ratos pensaban de una recesión que venía este año y que nunca vino, y todo lo contrario, por lo menos en Estados Unidos hubo una fortaleza importante. Así que yo quería ahí también ir pimponeando un poquito de estos indicadores que creo efectivamente son las cosas más importantes a seguir a nivel macro internacional. Exacto, sí, y estoy completamente de acuerdo con lo que menciona Daniel. Ahí, bueno, podemos ver ya un poco trimestre a trimestre y justamente como se puede apreciar en el gráfico, hubo acá un descenso, digamos, en el crecimiento, en donde se empezó a pensar en una recesión, pero posteriormente se empezó digamos, a afianzar el producto y al final termina con un PIB sobre la expectativa de mercado, tal como dijo Daniel, y sacando un poco esos fantasmas de recesión que hubieron en cierta parte del año. Acá no sé si quieres comentar algo de esta lámina, Daniel. No, yo creo, solo comentar que la expectativa para el próximo año es de un crecimiento del orden de, me parece que del 2, 2,5 para Estados Unidos. Entonces, sí, es un poco más bajo lo que sería este año, pero en definitiva el mercado está suponiendo que Estados Unidos sigue relativamente fuerte. Así que vamos a ver si eso es así. Eso es determinante para ver niveles de tasa Fed, obviamente implicancias de inflación y todo esto tiene que ver con precios, así que con las inversiones que uno quiera o no hacer. Exactamente. Acá revisamos un poco lo que pasó con la inflación, en la cual también vemos que venía con un descenso bastante importante. De hecho, por eso la Reserva Federal en septiembre recorta 50 puntos básicos, porque ve que la inflación venía bajando y venía con una buena trayectoria hacia el 2%, que tal como decía Daniel, es la meta que tiene la Fed de inflación. Y en un momento empezó esta inflación a mostrar digamos, cierto estancamiento en ese camino al 2%, y eso también se vio también relacionado con el crecimiento, el cual también empezó a superar un poco las expectativas. Por lo tanto, ahí vemos esta pequeña alza nuevamente en la inflación, y justamente eso es lo que provocó que la Reserva Federal diga que ahora espera menos recortes para el próximo año, y el mercado también está viendo una mayor inflación a futuro, justamente por este crecimiento de Estados Unidos y también esta inflación un poquito más sticky o pegajosa, como en algún momento le llamó la Reserva Federal. Sí, yo creo que también la Fed ha dejado entrever en su mensaje de que si bien su meta es del 2%, está dispuesto a estar por un tiempo, por un rato, un poquito desviado de eso, ¿ya? Y por eso ha bajado tasa, en definitiva, porque si fuese por número,
como muestra ahí Ulises, que venía rebotando la inflación, debiese haber parado con las bajas de tasa. Si bien las va a matizar, no ha parado. Entonces, y el mercado sigue pensando que la van a bajar un par de veces más durante el 2025. Así que está como dispuesto a la Fed a vivir con una inflación por un ratito un poquito más alta. Y el mercado parece que aún compra esa narrativa. Así que hay que estar mirándolo. No, Sí, todo cambia. exactamente. Y de hecho, es más, de hecho, tal como dice Daniel, el ciclo de bajadas de tasas aún se mantiene. Por lo tanto, a pesar de que ahora estén, digamos, con una mayor cautela en bajar las tasas, pero el ciclo de bajada de tasas de la Fed sigue, digamos, sin pausa, sigue en un ciclo de bajadas. Por lo tanto, también eso es a tenerlo en cuenta en el mercado norteamericano, ya que igual es un cierto apoyo que va a tener por parte de la Reserva Federal con este ciclo de bajas, que hay que ver cómo va a ir evolucionando, porque si tenemos malos datos económicos o datos de alzas de inflación, algo irá a tener que hacer y puede cambiar un poco la expectativa. En cuanto a la tasa de desempleo, vemos que ha estado bastante estable, no ha habido mayores complicaciones, a pesar de que han habido ciertos datos preocupantes en el empleo, pero no se han podido disparar tanto las tasas. El máximo fue un 4,3 de desempleo el año 2024 y ahora ha venido bajando levemente, a pesar de ciertas cosas que pasaron en Estados Unidos, como huracanes, etcétera, que podrían, en un momento se pensó que podrían afectar de mayor forma, pero no fue así y la tasa de desempleo y el mercado laboral ha estado bastante estable y el mercado laboral la verdad es que ha estado bastante más fuerte de lo que esperaba el mercado para este año 2024. Esperemos que, y según las proyecciones de la FED, para el año 2025 podría mantenerse a menos que suceda algún evento. Sí, a mí particularmente me sorprende la resiliencia de la economía americana y su empleo. Así que son números que son, o sea, son niveles de desempleo muy bajos, muy buenos. Si se mantienen estos niveles, va a ser una buena noticia para la economía. Pero es difícil, es difícil. Así que vamos a ver. El 2025 trae varias incógnitas que vamos a tener que ir resolviendo y trabajando durante el día a día. Exactamente. Y acá podemos ver un gráfico también de lo que se espera para los fondos federales o para justamente las tasas de la FED, el cual podemos ver ahí lo que espera el FOMC y cómo se ha ido moviendo la expectativa, en donde antes veíamos muchos más recortes que lo que ve ahora la Reserva Federal en la última reunión que tuvo. Y además de eso también vemos que el mercado está un poco menos optimista de lo que está la Reserva Federal, porque la línea punteada en verde, si no, no veo mal ahí el color, el mercado ahora en el 11 de diciembre, en la última, digamos, antes de la última reunión de la Reserva Federal, está esperando, digamos, mucho menos recortes de lo que estaba esperando la Reserva Federal anteriormente. Por lo tanto, ojo ahí con lo que pueda pasar con las expectativas que tenga el mercado y la Reserva Federal de los recortes de tasa, ya que esto obviamente siempre trae ajustes en precios, así que hay que estar muy atento ahí a los datos económicos y a lo que pueda ir diciendo la Reserva Federal que está viendo, digamos, hacia futuro. Sí, se esperan dos recortes en este minuto para el 2025, así que en simple, eso es lo que hay que ver si pasa o no. Exactamente, se esperan dos recortes y lo más probable es que en las dos primeras reuniones no hayan recortes y la FED esté cautelosa mirando los datos económicos y un poco cómo se desarrolla el próximo año. Y acá un poco lo que les hablábamos de que la Reserva Federal en su última reunión mostró este cuadro en donde se puede ver cómo han subido las expectativas de acuerdo a la última reunión de septiembre, en donde está justamente abajo, y lo que se espera para ahora, en donde el crecimiento real del PIB aumentó, también aumentó la inflación y la tasa de desempleo es más baja de lo que esperaba en septiembre. Por lo tanto, ahí se ve un poco este cambio en lo que hablábamos de la Reserva Federal, que de septiembre a diciembre modificó un poco su visión a un poco más cautelosa. Y justamente ahí podemos ver cómo esperan de que el próximo año el crecimiento esté en torno al 2,1%, la tasa de desempleo aumente del 4,2 al 4,3, el PIB va a caer un poco del 2,5 al 2,1 y la inflación, y esto es un poco lo que preocupa al mercado, se mantendría sobre el 2% en el 2,5 y el 2,2 si vemos la inflación general y la inflación core, que es un poco la que más le
le gusta a la Fed. Y eso también implicó que también se vean menores recortes de tasas, que es justamente lo que se ve en la última línea de los Federal Fund Rates. Claro, si esto fuese así, no estaríamos hablando ni de un soft landing ni de una desaceleración, sino que más bien una continuación prácticamente velocidad crucero lo que viene. Así que es bastante, entre comillas, optimista o de que no pasa nada. Así que hay que prepararse, hay que ver qué pasa. Sí, exactamente, sí, es bastante optimista las proyecciones y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, pero hasta ahora el mercado yo veo que no está creyendo mucho un poco este relato. Bueno, vemos acá también qué es lo que ha pasado justamente con el crecimiento en cuanto a Estados Unidos en el 2024, el cual se ve que tiene un crecimiento mucho más que las otras zonas, que son la zona euro, América Latina y China. Y de hecho es bien importante esto porque, a pesar de que no lo vamos a ver acá en profundidad, pero China no está con un crecimiento muy robusto, al igual que Europa, y eso, digamos, es un poco preocupante en caso de que Estados Unidos empiece a tener problemas, porque son, digamos, como los tres motores más grandes que tiene hoy en día la economía mundial, y el que está funcionando, por decirlo simple, de mejor manera es Estados Unidos, y si en los próximos años este motor empieza a fallar, tenemos que tener ahí, o tendremos que ver si hay una reactivación de esas otras zonas. Para el 2025, ahí podemos ver que se espera un crecimiento, digamos, estable, un poco al alza de Estados Unidos. América Latina se ve que no va a tener un crecimiento muy importante, de hecho se ve un poco más digamos, deterioro en cuanto al crecimiento. Y la eurozona, digamos, está en una situación bastante parecida a América Latina, no tiene un mayor crecimiento esperado, y por lo menos lo que se espera que podría repuntar un poco es China. Así que ahí, digamos, un poco dejándolo abierto a un contexto internacional que también es importante tener presente. Sí, hay un desacople bien importante de Estados Unidos con respecto al resto, agudizado por la elección de Trump, y efectivamente hay que ver si ese desacople sigue profundizándose y cuando ya Trump esté creciendo o si empieza más bien a normalizarse un poquito. Son de las dudas que tenemos, pero bueno, Estados Unidos bajo lo que Trump está anunciando debería estar bastante fuerte, así que es de esperar que siga, en el fondo, liderando el carro. Así que, Exactamente. Algunos riesgos que podrían haber ahí y que son los que más se mencionan son los de la guerra comercial, pero obviamente que hay que ver ahí cuando asuma el mandato Donald Trump qué es lo que va sucediendo, digamos, en la parte un poco más política. En cuanto a la renta fija, el año 2024 podemos ver cómo justamente cuando hubieron ciertos temores de recesión, las tasas de largo plazo referenciales, que son las de 10 años, cayeron al nivel prácticamente del 3,5%, 3,6%, disculpen, y ahora vienen con una alza bastante importante en este último tiempo. De hecho, justamente empezó esta alza después del recorte de 50 puntos de la Reserva Federal y se agudizó un poco más en la última reunión. Y las tasas de largo plazo hoy en día están subiendo un poco más por estos temores inflacionarios a futuro. Y por una economía, digamos, que también se estaría mostrando más fuerte de lo esperado. Así que ahí las tasas de 10 años subiendo y llegando ya casi a la zona del 4,7%. Y si es que esto sigue así, digamos, y no hay ninguna complicación en la economía norteamericana, podríamos tener tasas a lo mejor un poco altas el otro año, ¿no, Daniel? sí, acá en simple es, si la economía americana o mundial desacelera, más allá de lo que vimos en las láminas anteriores, y ni hablar si entra una recesión, tenemos probablemente treasuries que deben ir a la baja a niveles de 3,5 3, lo que significaría una tremenda inversión desde el punto de vista de los que invierten en tasa. De otro modo, si es que la economía es buena y en el fondo es mejor de lo que estamos viendo y se sobrecalienta un poquito, podríamos ir a buscar los niveles capaz que de 5 a 5,5, lo que podría hacer que este tipo de inversiones renten no negativo, pero al orden del 2-3%. Entonces yo creo que acá igual hay una buena posibilidad de inversión en lo que es dólar, al menos, tasa. Creo que el upside es bien llamativo y el downside, digamos, la parte negativa es un poquito más acotada. Obviamente esto porque las tasas pasaron de 3,60, como dijo Ulises, a 4,70. Eso es muy, muy fuerte, mucha pérdida de capital,
pero asimismo, si es que nos vamos de 4,70 a 3,5, 3,60, es una ganancia de capital muy significativa, que estamos hablando que podríamos rentar del orden del 15%, o sea, y invirtiendo en treasury. Así que a mí particularmente me gusta esta inversión de mirando hacia el 2025, particularmente. Creo que su relación de riesgo-retorno es atractiva, ¿ya? Pensando más en la ganancia de capital que el devengo, digamos, o la tasa pura que de retorno. Así que creo que hay un poquito más que ganar que perder acá. Por tanto, en lo que es la simetría, convendría un poquito estar invertido acá, creo yo. Y obviamente de bajo riesgo. Sí, completamente de acuerdo, y además una inversión dolarizada, lo cual también siempre tiene sus ventajas y su atractivo. Ahí también un poco entender por qué están aumentando las tasas de 10 años, y mucho tiene que ver con una inflación implícita que se espera a futuro, una mayor inflación, y que va en línea con lo que está justamente viendo la Reserva Federal y el mercado, que está viendo un poco más de inflación, un poco más de crecimiento, y eso está afectando a las tasas, como lo mencionó Daniel en la lámina anterior. Acá podemos ver los spreads de crédito, en el cual en el gráfico de la parte izquierda tenemos los spreads de crédito de investment grade, que son digamos, las tasas son los spreads de crédito de las calificaciones de riesgo más altas, y en el lado derecho tenemos la parte de los high yield, que básicamente serían calificaciones de riesgo ya más bajas y un poco más enfocado digamos, tasas de más riesgo, o en junk bonds, como le dicen de alguna forma. Claro, lo que quiere decir estos gráficos es que el spread, o sea, la tasa adicional que se le exige a un investment grade, tasas de buena calidad crediticia, o en el gráfico de la derecha, de high yield, tasas de créditos de baja calidad crediticia, el spread que se le está pidiendo, exigiendo, es muy bajo. En el fondo, el que está pidiendo préstamo le están cobrando muy barato, y eso significa que el que es inversionista está pagando poca tasa, le están pagando poca tasa por ese riesgo. Entonces, si uno mira, estos datos son bien buenos porque son históricos. En general, estos niveles muy bajos, y lo que pasa muchas veces cuando son muy bajos tienden a subir estos spreads, y eso son pérdidas de capital. Entonces, si bien por un lado las tasas de los treasury podría ser atractivo, yo creo que por este lado, de lo que es crédito, es más bien una perspectiva más bien negativa, de más posibilidad de perder más que de ganar. O sea, hay poca tasa porque hay poco spread, y hay posibilidad de pérdida de capital en la medida que eso se deteriore por algún motivo que pase. Entonces, acá hay que tener ojo, estos son indicadores que están muy comprimidos. ¿Ya? O sea, ahí se ve en el gráfico. No es que están un poco, no, muy. Están en los niveles más bajos. Exactamente, por lo tanto habría un mayor sesgo hacia la inversión en tasas gubernamentales que corporativas. Exactamente. Acá podemos ver un poco lo que pasó con la renta variable en una perspectiva de justamente lo que ha pasado en todo el año, en donde, bueno, por supuesto, el índice S&P 500 tiene una volatilidad ad hoc, digamos, a la renta variable. Siempre son instrumentos más volátiles que las tasas, digamos, y vemos cómo los temores de inflación en el primer trimestre provocaron bastantes liquidaciones en cuanto a los índices. Después pasó lo mismo con eventos como el carry trade de Japón y posteriores temores más adelante. Y justamente también un evento muy relevante fue la elección presidencial, el cual también generó digamos, cierta incertidumbre en algún momento, que se afectó en los precios de la renta variable, pero posterior a eso tuvo una alza significativa, y en resumen, digamos, el retorno del índice ha sido bastante positivo, un mercado alcista que, a pesar de tener sus dificultades, como se puede ver en el gráfico, ha tenido, digamos, resiliencia y ha seguido con este mercado alcista este año, y ha aguantado un poco todas estas turbulencias que hemos tenido. El rendimiento del S&P 500 fue un 25,5% en el año en dólares, por lo tanto estamos hablando de un retorno bastante bueno. Ahora la pregunta es si esto podrá seguir a futuro, o ya estamos en niveles un poco altos, digamos, en valoraciones, y los retornos podrían verse más acotados o incluso negativos. Sí, fue un gran año para la renta variable americana, y como se ve en ese gráfico, hubo varios eventos que pueden haber causado mucho daño y fueron superados. Y después el boost final que le dio la elección de Trump hizo que el índice hiciera máximo histórico.
Y como dice Ulises, ahora vamos a ver algunos indicadores de precios, de ratio, algunas cosas que nos puedan dar algunas señales de qué es lo que está detrás de esto. Y obviamente la explicación está en la inteligencia artificial, está en la elección de Trump, está en la economía resiliente americana. Esas son las grandes explicaciones macro. Pero entrando un poco en los precios, ver de dónde nos agarramos para ver si es que tenemos 8 años de 20% plus o capaz que del 10 o capaz que estamos con riesgos significativos. Eso es importante ahora para armarse las carteras y ver si uno quiere tener este tipo de inversión o no. Exactamente, yo creo que tal como dice Daniel, el desarrollo, digamos, de los precios de la renta variable va a estar muy ligado a justamente lo que estamos viendo ahora, las valoraciones y también a cómo avanza la economía el próximo año, porque si tenemos una economía que sigue creciendo y las empresas siguen ganando plata, digamos, y siguen teniendo buenas utilidades, podría ser que se mantenga bastante resiliente. ¿Cuál es el problema y dónde está el riesgo? Es justamente lo que vemos acá en los gráficos, que en el gráfico izquierdo podemos ver que la valoración en cuanto a precio, en cuanto a ratio, precio-utilidad o el price earnings ratio, que siempre se mira bastante, estamos hoy en día superando las 20 veces y eso es bastante más que el ratio histórico que se puede ver de largo plazo de 15 veces y también acercándose ya a niveles que pasaron en el 99 y en el 2021, en donde tuvimos, digamos, después correcciones bastante significativas. Así que hay que tener mucho ojo porque, tal como hemos mencionado, la economía sigue estando bien, eso puede generar mayores ganancias para las empresas de Estados Unidos, pero también tenemos riesgos al tener ratios bastante elevados. Y en la parte derecha podemos justamente ver que las 10 empresas más grandes del índice, que justamente hay una concentración hoy en día en esas empresas que son de mayor capitalización de mercado, que ahí estarían las famosas Nvidia, Amazon, Google, Apple, Microsoft, etcétera, y compañía, y sobre todo impulsadas por la inteligencia artificial este año, están con ratios de price earnings cercanos a los 31 veces versus lo que tiene el índice, que es bastante menor. Y eso también lo hemos podido ver con Daniel en los análisis que hicimos antes de la presentación, en cuanto, y algo que también vemos bastante en el canal, en cuanto al índice equiponderado y al índice, digamos, por market cap, el cual ha tenido mucho mejor desempeño que el equiponderado que, digamos, pondera de igual forma a todas las empresas. Claro, acá en definitiva lo que pasa es que no pasa por si Nvidia, Amazon, Apple son buenas empresas, lo son, no hay ninguna duda de eso. Es si ese precio se condice con, si es un buen precio para comprarla. Ese es el punto. Exacto. Entonces a veces de repente hay empresas malas que son muy baratas, que es una mejor inversión que una empresa muy buena a un precio muy caro. Entonces acá un poco la alerta es que estamos desde el punto de vista de dato histórico, estamos caros. Eso no quiere decir que sea mala empresa, no quiere decir que no puedan seguir sorprendiendo, pero es más exigente. Es un poco el mensaje. Exactamente. Y tal como dice Daniel, estoy muy de acuerdo, cuando uno ve sobre todo renta variable, tiene que ver la calidad de las empresas y también la valoración. Justamente un poco en línea con eso, podemos ver cómo empresas de research como Goldman Sachs están esperando crecimiento en las utilidades, que es lo que les mencionamos, y también que el precio siga eso, pero también estas proyecciones son bastante optimistas y hay que ver si es que pueden ser reales para el próximo año o no. Eso hay que irlo viendo, digamos, cuando haya un poquito más de información. Y lo otro es también justamente relacionado a lo que estábamos viendo anteriormente, los spreads de créditos high yield, que están en este caso invertidos en el gráfico derecho, van muy en relación, con una correlación bastante importante, con la valoración del índice S&P 500. Así que ojo ahí con lo que dijo Daniel, que si vemos un deterioro en estos spreads de crédito y en el fondo suben, como se ve en el gráfico que está prácticamente en mínimo histórico, podríamos también tener ahí algún impacto en las valoraciones del S&P 500, ya que se puede ver ahí claramente que tiene una correlación bastante significativa. Así que ahí estamos dependiendo, digamos, de la economía norteamericana, qué es lo que vaya a hacer. Y acá podemos ver las grandes ganadoras de Estados Unidos, obviamente las empresas que todo el mundo quiso tener en cartera,
en donde Palantir es una empresa de software que está dedicado a hacer cosas con inteligencia artificial, una de las empresas más llamativas en este último tiempo y más de moda, que subió más de un 300% este año. Vistra, que es una empresa de energía, y acá la energía está dando un poco la sorpresa, ya que siempre todo está muy concentrado en la tecnología, subiendo más de un 270%. Nvidia, que fue, yo creo, la empresa más nombrada este año por todo el mundo, por la inteligencia artificial y un poco la empresa más de moda por toda la gente, subiendo más de un 160%. Otra empresa de energía, GE Vernova, que es justamente relacionado con General Electric, pero está subiendo también más de un 150%, y una empresa industrial que es un poco atípica, que tiene que ver un poco con el desarrollo de tasers y cosas de ese estilo, está subiendo Axon un 150%. Por lo tanto, muy concentrado esto en lo que es la inteligencia artificial y también la energía para alimentar estos data centers de inteligencia artificial. Y básicamente fue lo que estuvo en el relato todo el año digamos, de la bolsa. O sea, todo el año se habló de la famosa inteligencia artificial, de Nvidia, de la IA, los semiconductores, y un poco fue lo que impulsó al mercado, y eso también se está viendo en la concentración que estábamos revisando anteriormente. Sí, efectivamente hay mucha concentración en esa narrativa. Solo traspasar ahí que obviamente es difícil apuntarle particularmente siempre a una empresa. De repente hay ETF, índices que se pueden imitar, que son de semiconductores o tecnológicos, de repente son maneras un poquito más fácil de activarse en ciertas narrativas, ¿ya? Porque el nombre uno a uno es complejo, el stock picking que se llama, pero realmente por sectores o qué sé yo, por países, hay de repente narrativas que son un poco más fáciles de agarrar, así que ahí dejo esa invitación también a los que les guste y les sigue gustando esta área u otra, hay distintas maneras de hacerlo. O sea, no es necesario chuntarle a las 5, es muy difícil. Sí, Se puede de hacer hecho, cosas eso más sectoriales. es altamente complejo eso, y justamente como dice él, hay muchos ETF temáticos que pueden ser muy útiles para de repente entrar en escenarios o en sectores como pueden ser los semiconductores, que la verdad los seguimos bastante en el canal, o también sectores de energía o sectores que uno crea que están también más castigados. Y justamente ahora este año hay sectores que estuvieron bien castigados y que podrían ser una oportunidad a lo mejor para el año 2025. Pero eso lo vamos a dejar un poco en veremos, y lo vamos a ir desarrollando más ya en las próximas presentaciones. Ahora vamos al escenario local, Daniel. ¿Qué te parece? Para ir Me un pare- poco me- ya aterrizando a lo que pasó en Chile. Acá el último IPOM del Banco Central, que básicamente es el informe de política monetaria que nos entrega eh, la entidad más importante para controlar la inflación en Chile, nos dice que espera para el próximo año una inflación un poco mayor a la que se esperaba anteriormente. Esto principalmente por los factores de la energía o las cuentas de la luz, que han habido bastantes ajustes ahí en la energía eléctrica, y eso ha generado mayores presiones en la inflación, costos laborales y también, obviamente, otros factores que han sido relevantes, pero esos dos son los más importantes, Daniel, ¿no? Yo por lo que he no, podido ver son lo más agregaría, importante el agregaría central. el dólar. Agregaría el dólar Eh, porque cuando el dólar sube se importa inflación, digamos, vía producto. Entonces, pero esas tres Exactamente, son de todas maneras los grandes incidentes en esta inflación que se nos va un poquito por arriba del rango techo. ¿Ya? Esperemos que se controle, ¿ya? Porque esto no es un poquito por arriba de lo que nos gustaría. exactamente. De hecho, lo que esperaba el Banco Central en septiembre era una inflación promedio del 4,3% el próximo año, y ahora está esperando ya un 4,6%. Hay que recordar que también, como la Fed tiene un rango meta del 2%, el Banco Central en Chile tiene un rango meta del 3%, con una banda digamos, de un más 1% y un menos 1% como una especie de rango de tolerancia. Pero ya se le está escapando, digamos, como dice Daniel, de la parte alta, que sería este 4%. Así que un poco complicado ahí el escenario con la inflación en Chile, pero eso también puede significar algún tipo de inversión, digamos, en tasa, y sobre todo en UF, que es, digamos, el mercado local donde está más concentrado en la parte de renta fija. Y básicamente después podemos ver que relevante que está viendo el Banco Central es justamente el IPC, el cual viene
en descenso, si lo vemos de una perspectiva un poco más amplia, cual tuvo una subida bastante importante en el año 2022-2023, ha venido con un descenso, pero ahora ya se está viendo, al igual que en Estados Unidos, por lo menos en la parte de inflación, se está viendo una inflación un poco más difícil de poder hacer la convergencia hacia la meta. Y ahí después podemos ver un poco la descomposición de qué es lo que ha sido más relevante en esta inflación dentro del año, pero tal como mencionamos y dijo Daniel ahí también, lo más importante a futuro es lo que se está viendo con las tarifas eléctricas, con el dólar, que ojalá no siga subiendo, y también con lo que les mencionaba de, de costos laborales, que también mencionó el Banco Central como los tres principales factores de alza de inflación para el próximo año. Ahora que ha pasado un poco con las tasas, acá se lo dejo un poco más a Daniel, que es el experto en tasas locales, pero así a simple vista, América Latina se ha desacoplado un poco con tasas nominales más altas que el resto del mundo, y Chile ha estado más acoplado al resto del mundo que América Latina. Claro, lo de América Latina tiene que ver mucho con Brasil, pero más enfocándonos en lo nuestro, Chile está bastante en línea con lo que pasó en Estados Unidos. Han habido bajas de tasas, de un nivel de inflación muy alto que viene retrocediendo, y las tasas están hoy día a niveles bastante de equilibrio a lo que es largo plazo. Entonces, yo creo que acá no hay un equilibrio, no me parece que hay una gran oportunidad ni tampoco algo que haya que arrancar. Me parece que se han ido acoplando más bien a los precios estándar de tasas UF nominales, cortas y largas. Yo creo que estamos más o menos en línea. En la siguiente lámina que la vi por ahí pasar, es bueno analizar un poco qué es lo que ha pasado con los depósitos a plazo y que esto va en línea con la TPM. Y bueno, ahí vemos como en algún minuto los depósitos a plazo en promedio, estos son a 30 o 90 días promedio, pero estaban en niveles de cero casi, 0,5%, cuando las tasas estaban bajas. Después vino la inflación, el Banco Central subió las tasas a casi 12%, un poquito menos, y asimismo los depósitos a plazo subieron, y hubo depósitos a plazo que pagaron arriba del 10% por un buen rato, y en la medida que la inflación se desaceleró y la TPM fue bajando, en línea se fue bajando los depósitos a plazo y en general los money market, todas las tasas que están incididas directamente por la TPM. Hoy día estamos ya a niveles más cercanos al 5, 5,5, que son, no sé, depósitos a plazo de 0,35 mensual más o menos, que desde el punto de vista de perspectiva histórico es un nivel relativamente normal. Y si estamos viendo que las TPM la van a ir bajando un poquito más en el futuro, es probable que esto también vaya bajando un poquito más. O sea, es decir, los depósitos a plazo vayan convergiendo un poquito más hacia niveles de 0,30, que es el orden del 4, 4,5, que es donde va la TPM, más o menos. Así que ahí se ve bien gráfico. Probablemente a muchos de ustedes lo han visto en sus inversiones, sus depósitos a plazo, en sus inversiones. Y es un poco la trayectoria hacia abajo, y va a seguir marginalmente convergiendo un poquito más hacia abajo. No creo que eso cambie mucho, ¿ya? Así que hay que esperar y meter en los portafolios o en los análisis tasas de retorno del orden del 4 a 5%, más o menos, de la libre riesgo, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Sí, completamente de acuerdo, y que también estas tasas deberían ir bajando, digamos, hacia futuro. Así que ahí muy importante para los depósitos a plazo, que es un instrumento que le gusta bastante a la gente acá en Sí, Chile. yo agregaría ahí que, claro, como base hay que pensar que libre riesgo uno tiene un 4%, 4,5% de tasa que uno se la puede ganar, nominal. Hay alternativas tanto en renta fija, deuda, que es más, nosotros hacemos mucho de eso, y si uno va a comprar activos de riesgo, como por ejemplo acciones, uno tiene que exigir obviamente mucho más que el 4%, así que si no, no tiene sentido. Así que esto nos pone un poco la base de dónde partimos, y pensemos en niveles de 4. Exactamente. Y bueno, yendo un poco hacia la renta variable local, podemos ver ahí el desarrollo del IPSA, que es el principal índice local, que no fue negativo. De hecho, entiendo que ya es el cuarto año que va al alza el IPSA, por lo tanto es bastante positivo de una perspectiva un poco de largo plazo, pero tuvo un desempeño, digamos, no tan exuberante, con un 7,5 de retorno en el año en pesos, por lo tanto cercano ya prácticamente al 8%, lo cual es bastante bueno, no es malo, tiene un retorno positivo,
como digo, ya es cuarto año que el IPSA anda con retornos alcistas, pero obviamente tampoco en retorno y sobre todo si uno lo ve en dólares que sea tan bueno. Así que yo creo que la verdad hay que ver ahí en el IPSA qué es lo que sucede. Las valoraciones no son muy altas hoy en día, pero el escenario económico la verdad es que podría ser un poco más desafiante para la renta variable, sobre todo viendo que a futuro este año nos espera un crecimiento, digamos, muy superior a lo que espera el Banco Central y a lo que espera el mercado. Entonces, tendería ahí tener un poco de, digamos, de freno el IPSA y no tener tanto crecimiento. Sí, a mí lo del IPSA, yo creo que a diferencia de otros años, que era más o menos en tándem, todo se movía más o menos igual, las cosas estaban muy baratas todas y subieron, antes corrigieron todas también juntas. Y creo que lo que se ha visto hoy día lo va a repasar Ulises en la lámina siguiente, parece. Ya se producen diferencias importantes en sectores y acciones. O sea, hoy día ya efectivamente la elección del lugar donde uno invierte en el IPSA, la acción que uno invierte, el sector, es preponderante. Lo analiza el día, Ulises, perdón, yo lo sé. Así que es bien interesante porque también supone que hacia adelante las rentabilidades van a estar muy distintas, digamos, entre sectores y empresas. Y hay grandes oportunidades, como también probablemente tengamos grandes perdedores, como siempre. Así que hay que estar bien encima, creo yo, y hay mucha oportunidad acá. Sí, ahora claro, en este mercado a lo mejor que no tiene índices que entreguen un retorno positivo, pero digamos no eh, tan bueno, pues el stock picking podría ser una mejor opción. Y acá podemos ver básicamente lo que pasó por empresas y también por sectores en donde vemos que el consumo discrecional o el consumo no básico, más cíclico, justamente fue el que se llevó todas las miradas con Falabella y Ripley, que tuvieron rendimientos sobre el 50%, lo cual es muy bueno, muy positivo. Pero también lo que decía Daniel y también lo que yo siempre he dicho, y por eso nunca hablo mucho de acciones particulares en el canal, es muy difícil también saber cuáles van a ser las acciones ganadoras en el año, pero también, como dijo Daniel, hay sectores que están mostrando por el ciclo económico de Chile mayores fortalezas y también por lo que está pasando con la renta fija. Ahí vemos que después viene la TAM con un 42,3%, la TAM en particular viene justamente el Chapter 11, viene de subidas bastante interesantes después de estos problemas que tuvo en el COVID y también tuvo este año la salida nuevamente de Estados Unidos con el ADR, lo cual también ha sido un catalizador bastante importante ahí para la TAM. Otra empresa que ha dado un poco la sorpresa, servicios básicos, es Agua Andina, que ha tenido casi un 38% de retorno. Y bueno, la verdad es que siempre el servicio básico nunca se espera que hayan grandes retornos, sino que sean empresas un poco más estables, digamos, en los portafolios accionarios. Pero Aguas Andinas ha tenido una subida, un upside muy interesante y también un poco con el tema de tarifas, etcétera, que se han normalizado. Y el último es Mall Plaza, el cual por temas de justamente lo que decía Daniel, de la TPM, ha tenido un upside importante, al igual que ese sector, pero ha destacado un poco más Molplaza, ya que también ha tenido temas ahí con sus controladores, ventas de activos, etcétera, que han impulsado un poquito más el retorno de cara a los inversionistas. Y por el otro lado, en las que les ha ido mal este año, justamente tenemos el sector de materiales, que ha sido el más castigado, en donde tenemos ahí a CMPC con casi un menos 10%, CAP con casi un menos 30%, tenemos a SQM con casi un menos 30% también, y Oro Blanco con casi un menos 40%, que es una sociedad cascada ligada a SQM, por lo tanto se puede ver ahí como el litio ha sido uno de los commodities, digamos, con mayores debilidades este año y se ha visto reflejado en las cotizaciones de SQM y también de las cascadas aguas arriba. También CAP con el hierro no lo ha pasado muy bien y CMPC con la celulosa. Y otra empresa que tampoco ha estado con muy buen rendimiento es Colbún, el cual yo creo, a mi gusto, es porque ha tenido varios ruidos de proyectos que se van a hacer, que después no se van a hacer, y eso ha generado un poco de incertidumbre en el mercado, pero la verdad es que acá el gran perdedor es el sector de materiales y a mi gusto tiene mucho que ver con la debilidad que se está viendo en China y en los commodities en general.
No, así es. En los ganadores tenemos acciones o empresas, acciones que estaban muy castigadas en precio y en la medida que fueron haciendo las cosas bien, esos precios se ajustaron de forma potente. Y en la parte de abajo, los perdedores, muy ligado a lo que es China y a lo que son los commodities, en bastante línea. No es algo muy particular de cada empresa. Y a estas alturas parecen estar bastante castigadas, ¿ya? Suponiendo que China sigue muy débil y asimismo los commodities. Así que son cosas que hay que ir monitoreando. Como lo dije al principio, que a diferencia de otros años, o los últimos años, este año particularmente ha habido rentabilidades muy distintas entre acciones. Me parece que va a ser la tónica del 2025. ¿Ya? Así que ahí hay apuestas interesantes para hacer. Sí, completamente de acuerdo con eso, Daniel. Y ahora ya vamos cerrando con la parte del tipo de cambio, para ya ir terminando, el cual acá podemos ver un gráfico un poco más de largo plazo, en donde podemos ver que ha estado en torno a los 100 puntos y a los 107,5 prácticamente. Este es el índice DXY, que básicamente mide el dólar de manera internacional con las 6 monedas más importantes a nivel global. Y hizo una ruptura en este último periodo de esos 107,5 y básicamente eso ha determinado esta fortaleza del dólar que se ve en el tipo de cambio local, pero es muy dado también por un escenario internacional de un dólar más fuerte en línea con una economía norteamericana también más fuerte de lo que se esperaba. Sí, yo recalco solamente que el DXY, como dice el Ulises, es contra todas las monedas. Entonces, la subida de nuestro dólar peso chileno, digamos, está en línea con lo que ha pasado con todas las monedas. No es un tema particular nuestro, que en algún minuto lo fue. Hoy día ha sido más o menos en línea con afuera. Entonces, más allá de que es súper importante lo interno, lo externo también manda muchísimo. Entonces, no nos escapamos solos. Exactamente. Y sobre Y todo bueno, también sí, y esto parecería hablar de que si el DXY está bastante alto, o sea, en el fondo estaría a caro arriba del dólar si fuera por corregir irse a las medias más históricas. Así que, para poner sí, atención. esto muestra una fortaleza bien importante del dólar en el contexto internacional y sobre todo una economía local que digamos, en tamaño no es tan relevante, el contexto internacional pega fuerte en el tipo de cambio, digamos. Y acá podemos ver un poco también lo que se ha visto con las monedas, que ahí podemos ver cómo Chile ha estado un poco en línea con América Latina, pero con, con digamos, una cierta correlación. Estados Unidos ha estado un poco, eh, digamos, descorrelacionado con el resto y Europa también ahí un poco correlacionado con lo que están haciendo el resto del mundo. Sí, yo lo que abriría ahí es que la debilidad, la subida del dólar acá ha sido contra comparables, por ejemplo, otras economías latinoamericanas, Colombia, Perú, qué sé yo, ha sido mucho más significativa. O sea, hay un premio por riesgo por Chile que ha hecho que nuestro tipo de cambio esté muy alto, más alto que incluso algunos comparables que podrían denominarse como peores. Entonces, también llama la atención eso del dólar, que acá nuestro. Estamos pareciera ser que excesivamente depreciados, tanto por lo externo como por lo interno y en la comparativa. O sea, si uno se agarra algunos datos, uno debiera pensar más bien en un tipo de cambio real o un tipo de cambio fundamental en niveles de 850 hacia abajo, entre 780 y 850, pero hay primas por riesgo que está pagando Chile, descorrelaciones con mercados similares, DXY muy arriba, o sea, hay varias razones que hablan de una descorrelación importante. Ahora se puede mantener mucho tiempo, ese es el problema, entonces hay que tener ahí, no sé, seguros de cambio en algunos casos, que sí, o defensor mirada más de largo plazo, para en realidad tomar ventaja capaz que de esta diferencias que se producen en el mercado. Claro, y eso justamente se ha podido ver en el tipo de cambio, el cual ha estado ahí coqueteando con los 1000, ahora ya un poco más débil, pero en un momento estuvo ahí ya cercano a ese nivel, que es un nivel psicológico bastante importante, eh, y podemos ver que es un nivel, digamos, clave, digamos, histórico, por lo tanto, muy probablemente le cueste superar ese nivel, pero se mantiene igual dentro de todo en niveles altos el tipo de cambio local.
Sí, mira, yo agregaría acá, mirando perspectiva del 2025. Uno, el Banco Central a este nivel no va a intervenir. Uno. Dos, si el tipo de cambio se mantiene en estos niveles o hacia arriba, va a producir inflación. Por eso podría intervenir después, por ejemplo, el Banco Central. Niveles técnicos que son súper importantes en este tipo de activos son súper relevantes, y el 9.85 al superarlo y llegando a la luca, se corre el riesgo de que se dispare y vaya a ese 1060 que fue el máximo histórico. Dicho todo eso, los fundamentos hablan más de un tipo de cambio hacia abajo. Entonces, vamos a ver qué va a estar pasando. El dólar se va a mover en relación a cómo está el riesgo mundial y las cosas, y cómo hacemos las cosas acá en Chile. En la medida que haya más claridad política, más inversión, más estabilidad, el tipo de cambio, ese premio que está al orden del 10-15%, deberá diluirse, y eso te puede llevar el peso a caer 100 pesos desde el nivel que está. Y de reojo están mirando también qué tanta fortaleza le queda al dólar dado lo que está haciendo Trump, qué es lo que está pasando con los commodities, con la inflación. Hay varias cosas que hay que meter. Así que está interesante, hay que mirar esas variables si uno quiere, en el fondo, agarrarse de algo para ver el nivel del tipo de cambio. Nosotros hacemos harta operación en THX Capital de operaciones de tipo de cambio para exportadores e importadores. Hacemos seguros también. Los forwards son una muy buena alternativa, no solo para especular, sino también para cubrirse, hacer cobertura y no estar sujeto a los vaivenes del tipo de cambio, que evidentemente son muy difíciles de predecir. Exactamente, y sobre todo ahí, como dices, para empresas exportadoras e importadoras es fundamental poder tener cierta claridad en sus flujos de caja futuros, así que es un instrumento bien bueno ese de los forward, digamos, de tipo de cambio. Y solamente ahí para agregar, bueno, Donald Trump, hay que ver qué es lo que va a suceder con las famosas tarifas que se ha hablado mucho en el mercado este último tiempo, y eso va a tener mucha relación con lo que va a hacer el dólar en el contexto internacional y también con la parte, digamos, más política interna y cómo se puede ir viendo el escenario a futuro, ya que eso también podría impactar, digamos, en el precio del tipo de cambio. Y en esta lámina final podemos ver cómo la performance del tipo de cambio, digamos, en los mercados emergentes de Chile no ha sido el mejor, y se puede ver que en cuanto a una valoración, digamos, o justamente como decía Daniel, a un premio que se está pagando hoy en día en cuanto al tipo de cambio, Chile estaría dentro de los países que tiene, digamos, un fair value más bajo de lo que está actualmente el nivel de precio. Por lo tanto, va muy en línea digamos, este estudio a nivel mercado emergente comparable con lo que es Chile, con la visión que está dando Daniel del tipo de cambio, que su valor justo o por niveles fundamentales debería estar un poquito más abajo del precio actual, pero justamente existen estos premios por incertidumbre que hay a nivel internacional y nacional. Así es. Con eso ya vamos cerrando, Daniel, y bueno, darte las gracias por haber participado el día de hoy. La verdad es que tus opiniones siempre bien acertadas, y se nota tu experiencia en el mercado, así que feliz de tenerte acá una vez al mes o cada cierta periodicidad para que también puedan ir teniendo otra visión que no sea la mía, los espectadores del canal, y también para que te conozcan, ya que es muy positiva tu experiencia, y también que sigan ahí a THX Capital con este partnership que estamos haciendo. Así que te dejo ahí para que cierres, Daniel, y darte nuevamente las gracias por participar. No, yo te felicito al aire, digamos, por todo el contenido y la información que estás entregando de forma periódica, recurrente, muy bueno, muy buen contenido, así que felicitaciones por eso, feliz de participar y poder agregar, esperemos más valor, dejar invitado a todos de que si tienen algunos temas particulares que quieran analizar, los podemos analizar especialmente, también podemos agregarlo, bueno, a Ulises de todas maneras en el día a día, y nosotros acá en este canal vía mensual vamos a tener este lanzamiento del podcast y dejar los invitados finalmente a que estamos trabajando junto con Ulises, y la idea también es para los que quieran asesoría y quieran ayuda para sus inversiones o en sus operaciones de tipo cambio, qué sé yo. Los dejamos invitados también a que nos contacten, a Ulises directamente o a THX Capital o a mí, a través de nuestras redes, y encantado de poder ayudarlos también a invertir o guiarlos, si es que lo requieren. Así que vamos a estar viéndonos, esperemos que el feedback sea bueno y que esto agregue algo más, y bueno, todo es bienvenido, todos los comentarios,
para poder mejorar. Sí, así que bueno, con eso ya vamos cerrando y como dice Daniel, dejen en sus comentarios dudas que tengan sobre activos, dudas que tengan sobre distintos mercados o también alguna sugerencia que quieran hacer sobre cosas que estén, digamos, llamándoles la atención y que a lo mejor podemos ir tocando en las próximas entregas acá con la experiencia de Daniel, que siempre va a ser bienvenida acá en el canal y va a ser de gran ayuda para poder ayudarlos a ustedes que tengan una visión que, como les digo, no solo sea la mía, sino que también de otras personas y sobre todo con la experiencia que tienen. Así que muchas gracias a todos por haber estado el día de hoy, que estén bien, nos estamos viendo y ahí los dejamos invitados al podcast que, como les digo, tiene un nombre genial, así que ese no se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Y va a ser un poquito más relajado que esto, así que ahí para que lo puedan escuchar en el auto, donde quieran. Así que chao, que estén bien, nos estamos viendo. Gracias, Daniel. Gracias a ti.